Y bueno, en este caso tenemos el ejemplo de Sorihuela. Sorihuela se había quedado sin médico, el médico enfermo, entonces estaba sin asistencia sanitaria. Se le habían pedido precisamente también a Villalobos y Villalobos no pudo darles tampoco un médico porque ya directamente se no había. Tuvo una pequeña asistencia, digamos, sanitaria porque el médico de Navacarros sí que hacía el esfuerzo de intentar ir a Sorihuela a asistir a los más graves. Caso que también se da, por ejemplo, en Puente del Congosto, donde también enferma el médico y el médico del Tejado, que tenía también una preparada buena en el Tejado, decide también pues, forzar, digamos, un poco más la máquina de su cuerpo y hacer el esfuerzo de ir a Puente del Congosto también para visitar a los más graves. Entonces, bueno, en ese caso no podemos hablar de inasistencia total, pero prácticamente en casos como Santibáñez o como Sorihuela o como Puente del Congosto. En este caso, el corresponsal del adelanto pues relataba que a Sorihuela Filiberto Villalobos llegó a las 11 de la mañana y a las 5:30 de la tarde todavía se estaban visitando enfermos. Como decía, pues bueno, la peor situación que se encontró en la comarca Filiberto Villalobos en este viaje fue en Béjar, en Sorihuela y en Puente del Congosto. Y bueno, pues apenas 3 días más tarde, el 28 de septiembre, vuelve a hacer una visita a Béjar y en este caso lo hace junto al inspector provincial de Sanidad, Juan González Pérez, y el doctor Íñigo Maldonado. El inspector provincial de Sanidad que inicialmente se le había negado a Esteban Tapia a visitar la ciudad para conocer el estadio sanitario. Lo que pasa es que en este caso el Gobierno Civil le mandó un requerimiento para que acompañase a Villalobos en esta visita. Al final acaba cediendo y acaba viendo un poco pues, la espantosa situación en la que se ha llevado Béjar en lo sanitario. Maldonado es quien precisamente recibirá más adelante las muestras que fue recogiendo Ramiro Arroyo para el análisis bacteriológico, luego lo veremos. Y bueno, pues fruto también de esta visita a Béjar, o de estas visitas, mejor dicho, se da una serie de telegramas al Gobierno Central. Filiberto Villalobos y Esteban Tapia mandan conjuntamente un telegrama al Gobierno pidiendo auxilios para Béjar. Y bueno, pues la respuesta no es todo lo satisfactoria que cabría desear, porque el Gobierno elude intervenir. Y bueno, pues les dice, señalando, digamos, a las autoridades bejaranas, confío en el celo de esas autoridades y en los sentimientos de ese pueblo para procurar algún remedio. Y en este caso, dirigido, digamos, la respuesta a Esteban Tapia, el alcalde de Béjar, le dijo, por su parte, tome medidas para atajar el mal. Es decir, se lavó las manos de mala manera. Hay que reconocer que en este caso, dentro del Ministerio de la Gobernación, estos telegramas y las respuestas no las da el Ministro de la Gobernación. El Ministro de la Gobernación estaba de vacaciones, entonces, es su gabinete. Cuando vuelve el Ministro de la Gobernación, sí que es cierto que manda luego auxilios a Béjar. Entonces, bueno, hay que decirlo, digamos, también porque no le echemos, digamos, en este caso un mal que no tiene porque no firmó él, no por otra cosa. Y bueno, ante esta respuesta, Villalobos no se achanta, evidentemente no le satisface y vuelve a insistir. Manda otro telegrama y le pide al Gobierno que dediquen a la situación de Béjar las consideraciones que por humanidad deben otorgársele. Y habla también pues, de que es su obligación, al final, como está dicho, el problema que tienen también es que no están atendiendo la sanidad pública. Por su parte, el inspector de Sanidad de la provincia de Salamanca también envía un telegrama al Gobierno pidiendo recursos para los enfermos pobres de Béjar. Y bueno, en base o en respuesta a ello, pues el Gobierno Central lo que decide es dirigirse al Gobierno Civil de la provincia para pedirle que le diga a las instituciones salmantinas que dejen de pedirle auxilios al Gobierno Central, que se lo pidan directamente al Gobierno Civil de Salamanca. Es decir, a mí no me vengáis con cuentos, decisión de la provincia, y ya si eso, ya si no puede, ya que me diga. Por otro lado, pues bueno, como digo, la ayuda estatal no llegará a Béjar hasta inicios de octubre, cuando ya se reincorpora como ministro de la Gobernación Manuel García Prieto, que en este caso estaba en un aprieto. Y bueno, previamente también hay que decir que a instancias del alcalde Esteban Tapia había solicitado también al Gobierno auxilios para Béjar Isabel de Borbón, la tía del rey Alfonso XIII. De este modo nos plantamos a final de septiembre, este mes, digamos, tan duro para Béjar, en el que pues, la Junta Provincial de Sanidad, ante la situación, decreta el cierre de las escuelas, no se llega a abrir el curso académico y, bueno, pues hay que decir que la suscripción para ayudar a las clases pobres avanzaba a buen ritmo en Béjar y, por su parte, también el obispo de Plasencia había enviado fondos al margen de esta suscripción para los párrocos bejaranos para que ayudasen a los enfermos pobres y, bueno, también hace lo propio el párroco de Navacarros
Carlos, por cierto, que manda auxilios, digamos, económicos para Béjar, para los pobres. Y por su parte, José González Castro, que lo tenemos aquí en la foto, que ejercía de médico en Béjar, hablaba de una dureza inusitada de esta epidemia. Pero hablaba ya entonces, el 29 de septiembre, de un decrecimiento de la epidemia. En este caso, ya en la primera quincena de octubre veremos un declive de la epidemia en la ciudad, y además se suman diversos factores que hacen que la situación, digamos, mejore. Por un lado, llegan a Béjar los aparatos de desinfección comprados con la suscripción de Béjar en Madrid, la cual, por cierto, tuvo que completarse aportando casi la mitad de los fondos el Ayuntamiento de Béjar. Entonces, bueno, en este aspecto, pues sí que al final, si el Ayuntamiento no había querido comprar medios de desinfección antes, al final tuvo que acabar opinando igual, aunque por ser de Béjar en Madrid para tener ciertos aparatos de desinfección. Y bueno, la ciudad se acaba organizando en 5 distritos sanitarios, tal y como pedía Manuel Arroyo, cuando visitó Filiberto Villalobos la ciudad en dicha reunión. Y el 2 de octubre el gobierno central mandó una estufa de desinfección denominada Genesta a Béjar, que una buenísima, digamos, estufa de desinfección que contribuirá notablemente también a que vaya menos la epidemia. En el caso de la comarca, en Candelario ya se da por finalizada la epidemia. Por aquel entonces, Candelario tuvo menos dureza, digamos, en cuanto a fallecimientos, aunque sí que es cierto que hubo una morbilidad importante. Y en el caso de la cabeza de Béjar se recrudece en estas fechas la epidemia. En Béjar la situación seguía siendo complicada y hay que decir que la gripe afectaba sobre todo al aparato respiratorio y al digestivo. Si vamos, por ejemplo, a los registros de defunciones parroquiales de Béjar, vemos que hay numerosos casos de bronconeumonías, de gastroenteritis aguda. Al final, todo ello relacionado con esta epidemia gripal. Y por otro lado, se da el problema de que la escasez no era solo de alimentos, sino también de medicinas en la ciudad. Entonces, en ese aspecto, pues sí que hubo también un problema que se añade nuevo, digamos, a ese problema de escasez de alimentos. Por otro lado, con lo recaudado de la suscripción, el Ayuntamiento de Béjar comienza a distribuir alimentos y ropas a los enfermos pobres, lo cual pues, hace que digamos, sea más llevadera esa convalecencia y algunos pues, puedan ir mejorando. Y en este aspecto pues, también cabe remarcar la actitud de los lecheros de Horcajo de Montemayor, que se organizan para brindar toda la leche posible a Béjar y van incluso a comprar leche por los pueblos de alrededor, aparte de la propia que cogían en Horcajo, para poder llegar a Béjar y brindársela a toda la ciudad. Todo esto positivo, evidentemente. Y bueno, pues en el caso de la cabeza de Béjar, hay algunos hechos llamativos porque el Ayuntamiento toma medidas para combatir la epidemia, pero aunque casi todas sean relativas a la higiene, tenemos el caso también de que el alumbrado eléctrico llega a la cabeza de Béjar gracias a la epidemia. Porque una de las medidas relativas para combatir la epidemia fue precisamente esa, instalar un alumbrado eléctrico por si algo pudiese combatir al remedio de la enfermedad. Evidentemente, pues mucho no podía combatir, pero bueno, se da esa peculiaridad, así que bueno, sea desde la cabeza de Béjar, porque sepa que la luz llegó al pueblo gracias a la epidemia al final. Y bueno, pues en el caso de la ciudad de Béjar, el 4 de octubre, la estufa Genesta, la que mandó el gobierno central, se incorporó ya a las desinfecciones en la ciudad, sumándose a los aparatos de desinfección comprados con la suscripción de Béjar de Madrid. En este caso también, como había ciertas reticencias por parte de la población para que entrasen, digamos, a sus casas a desinfectarlas, el ayuntamiento decreta también multas para quienes se nieguen a la desinfección de las mismas. Y por su parte, el Gobierno Civil de Salamanca toma diversas medidas y, por un lado, prohíbe exponer los cadáveres en las iglesias, que era algo muy común, y ordena enterrarlos rápido y con el menor cortejo posible, precisamente por el peligro que eso tenía de contagio, sobre todo cuando los cadáveres eran gente que había tenido la gripe española. No se cumplió en todos los casos, sí que se atestiguan, por ejemplo, multas, por ejemplo, en Nava de Francia, por incumplir este hecho, pues seguía exponiendo los cadáveres. Y luego, por otro lado, el Gobierno Civil de Salamanca también ordena el envío de tocino desde Rijola a Béjar para abastecer la ciudad. El tocino entonces se consideraba un bien de primera necesidad y Béjar estaba agotado. Entonces, ante este hecho, pues en Guijuelo, que estaba mejor la situación, no había esos problemas, también tenía esa industria chapinera ya entonces, y pues se gira esa orden desde el Gobierno Civil, previa solicitud, eso sí, del alcalde de Béjar, de Esteban Tapia.
Y por su parte, González Castro, que tuvimos antes en una foto, apunta a diversos métodos que habían estado siguiendo los médicos bejaranos con un resultado aceptable para combatir la epidemia. Por un lado hablaba de prácticas de sangrado cuando derivaban bronconeumonías y luego en otros casos, por ejemplo, se combatía con alcanfor. De este modo, pues bueno, el pleno del 15 de octubre de 1918 corrobora un notable descenso de enfermos en Béjar y bueno, pues de todas formas esto también está directamente relacionado con las numerosas desinfecciones que se estaban practicando en esta primera quincena de octubre en la ciudad. Por otro lado, la Inspección General de Sanidad comunica también la otorgación de una subvención de 1.000 pesetas al Ayuntamiento de Béjar para afrontar los gastos derivados de la epidemia. El Ayuntamiento de Béjar entonces estaba en una situación muy tensa económicamente por todos los gastos precisamente de la epidemia. La suscripción popular en la que contribuyeron las clases pudientes de la ciudad le salvó bastante, por no decir mucho, la situación financiera del Ayuntamiento. Y bueno, pues paralelamente Filiberto Villalobos logra un nuevo envío de medicamentos a Béjar y bueno, pues todo ello acaba contribuyendo en que la segunda quincena de octubre pues ya se pueda dar carpetazo a la epidemia en la ciudad. En este caso hablamos ya de que hay una notable mejoría, como hemos dicho, a mediados de octubre en Béjar, y se da la curiosidad de que se registran diversas peticiones que se estaban dando ya desde septiembre para bajar en romería a la Virgen del Castañar a Béjar. En el caso de cuando se registraron en septiembre, en el apogeo, digamos, de la epidemia, se rechaza esta posibilidad desde el Ayuntamiento, precisamente para evitar las aglomeraciones, porque esto podría derivar en muchos más contagios. Y bueno, pues en el 19 de octubre pues ya hay medios que hablan de desaparición casi total de la epidemia en Béjar. Aquí vemos, por ejemplo, una mención de un periódico madrileño en el que precisamente pues habla de eso y bueno, pues dice que en 5 semanas pues cerca de 250 personas habían fallecido en Béjar a consecuencia de la epidemia. Por su parte, González Castro apuntaba el 16 de octubre que habían sido los soldados incorporados al destacamento de Béjar los que habían importado la gripe. Sí que es cierto que en el cuartel, como vimos, la epidemia se pegó especialmente, por lo cual, pues, bueno, sí que tendría su razón de ser. González Castro, en este caso como médico, pues apuntó esa posibilidad. Y en el caso de la Victoria, este semanario bejarano, el 19 de octubre ya hablaba de que se puede considerar terminada la epidemia gripal en Béjar. El pleno del 22 de octubre todavía habla de que está prácticamente extinta, pero no la da, digamos, por extinta del todo, pero sí que es cierto que los distritos médicos vuelven ya a partir de ese pleno a la normalidad, con lo cual pues sí que deja entrever que prácticamente no queda ya nada de la epidemia. Entonces, que se da por concluida ya oficialmente el 30 de octubre. Y bueno, sobre la enfermedad, que antes comentasteis también un poco sobre las dudas de qué tipo de enfermedad se trataba, tanto Ramiro Arroyo como González Castro planteaban la duda sobre qué era y consideraban que, claro, que había notables diferencias respecto a la gripe ordinaria y por tanto no podía considerarse gripe. Ramiro Arroyo había comenzado a recoger muestras de esputos de enfermos para Béjar para su análisis. Ramiro Arroyo es lo que vemos en la foto, por cierto, que no se parece a la calle, pero bueno. Y bueno, en este aspecto, pues el 5 de octubre de 1918, Ramiro Arroyo había enviado sus conclusiones y una preparación para su análisis a la Inspección Provincial de Sanidad, donde había, pues evidentemente, más medios para el análisis bacteriológico. En este caso, tanto el inspector de Sanidad, Peláez, como el doctor Íñigo Maldonado descartaron sus tesis. No sabemos si al final acabaron realizando el análisis. A mí me extrañaría, la verdad, viendo cómo luego fueron los acontecimientos, porque el 14 de octubre Arroyo insiste y vuelve a enviar muestras a Salamanca, a la Inspección Provincial de Sanidad, y bueno, pues esta vez corre mejor suerte y se da la circunstancia de que le hablan de que lo que plantea resulta interesantísimo. Y es lo mismo que había planteado el 5 de octubre. Pero bueno, en este caso ya se lo toman, digamos, más en serio y proceden a ese análisis. Íñigo Maldonado, en este caso, este doctor Samantino, analiza las muestras enviadas por Ramiro Arroyo desde Béjar, las analiza en Salamanca y ante esto, pues bueno, Arroyo le había advertido de que había anomalías que le llevan a descartar que fuese el bacilo de Pfeiffer de Hershey, como se venía apuntando por algunos bacteriólogos. Y bueno, tras analizar esas muestras, Maldonado confirma esas sospechas de Ramiro Arroyo y dice que efectivamente se trata de un bacilo desconocido. A este aspecto, pues la prensa ya el 29 de octubre se hace eco de ello
y reconoce a Maldonado como descubridor de este batido, aunque detrás de todo ello pues también había estado Ramiro Arroyo. Por ello, pues, se ordena a Maldonado acudir a Madrid para exponer su análisis y sus conclusiones, y se analizan las muestras en el Instituto Nacional Alfonso XIII de Madrid por el bacteriólogo prestigioso Santiago Ramón y Cajal, que es el que vemos aquí en esta foto. En este aspecto, pues bueno, ya una vez que se analizan las muestras, Ramón y Cajal pues, confirma lo planteado por Íñigo Maldonado, que iba a su vez en línea con lo que había apuntado previamente Ramiro Arroyo, que digamos el que inició un poco esas sospechas, aunque bueno, luego al final de toda esta historia es un poco el que se llevó casi menos méritos. Y así, pues en noviembre de 1918 ya podemos hablar de una vuelta a la normalidad en Béjar. Con el fin de la epidemia se cierra la suscripción del ayuntamiento para ayudar a las clases pobres durante la epidemia. La recaudación final es de más de 12.000 pesetas de la época, 12.134, y estas aportaciones no solo se recogen desde Béjar, sino también desde otras ciudades, como Salamanca, evidentemente, desde el resto de la provincia, también de otras provincias como Zamora, León, Madrid, Barcelona, Guipúzcoa, Valencia, Valladolid o Vizcaya. Y pese a la suscripción, el alcalde tiene que acabar pidiendo auxilios económicos al gobierno civil, y de hecho, pues bueno, aprovecha un viaje que tenía que hacer a Salamanca privado para buscar también una reunión con el gobernador civil, en la cual al final se acaba comprometiendo a que parte de los fondos que había destinado el gobierno central para la provincia, para hacer frente, digamos, a la epidemia, pues repercutan también en la ciudad de Béjar. De este modo también, una vez ya acabada la epidemia, se reabren las escuelas nacionales y municipales en Béjar, en este caso el 4 de noviembre, y la Escuela de Industriales retoma su actividad el 14 de noviembre. Previo informe positivo que requería el Ministerio, eso sí, para que pudiese reabrirse. Y es que el 14 de noviembre ya se daba por oficialmente extinguida la epidemia en la provincia de Salamanca, así lo hizo de hecho la Comisión Provincial de Sanidad. Y esto también pues, tiene otra serie de consecuencias, como que los 5 desinfectores que estaban contratados para cometer esas labores de desinfección en la ciudad, pues evidentemente son despedidos porque no hacen falta. Y el gobierno sí que el gobierno central pues, solicita al ayuntamiento que devuelva evidentemente la estufa de desinfección que pertenecía en ese caso al gobierno central. Como dijimos antes, la cobertura social que había entonces también para los trabajadores, en este caso voy a hacer mención a los médicos, no era las que hay actualmente, y fruto de la insistencia también de los propios médicos que se estaban quejando de las muertes y de las enfermedades que estaba ocasionando, entre ellos la propia epidemia, dejando a las familias, al final a los familiares con una mano delante y otra detrás, con el caso de que fallecían. El Estado acaba reconociendo mediante Real Orden, el 22 de noviembre de 1918, el derecho a una pensión a las viudas y huérfanos de los médicos que habían fallecido en el ejercicio de su profesión a la consecuencia de la epidemia. Porque previamente, si los médicos fallecían en ejercicio, pues la familia no recibía ningún tipo de compensación y se quedaban a ver al venir. En el caso de la provincia de Salamanca fueron 3 los médicos que fallecieron ejerciendo su trabajo durante la epidemia. En el partido de Béjar tuvimos uno que falleció, el médico de Cristóbal, Víctor Viñuela, y por otro lado pues los médicos Sánchez Hernández y Guerra, de Cabeza de Framontanos y Salamanca, también fallecieron a consecuencia de la epidemia. En el caso de Cabeza de Framontanos, para el que no lo conozca, está en la comarca de la Gramajería, en la zona de Vitigudino. Y bueno, pues a consecuencia también de todo lo que había conllevado socialmente, sobre todo en pérdidas humanas, esta epidemia, en el caso de Béjar, con tanta baja, pues se acabó organizando el 10 de diciembre de 1918 una función en el Teatro Cervantes para beneficio de los huérfanos de la epidemia en Béjar, que habían sido numerosos en ese caso. Y por otro lado, pues otra consecuencia indirecta o directa, mejor dicho, de esta epidemia gripal en Béjar fue que en el Cervantes también pues, se organizase el 13 de abril de 1919 el mitin sanitario, conocido como mitin sanitario, en el que prestigiosos investigadores del ámbito sanitario se dieron cita en la ciudad, en el que, por cierto, las crónicas de la época hablan de que se llenó hasta arriba el Teatro Cervantes y quedó gente fuera intentando escuchar desde fuera lo que se iba diciendo, porque bueno, pues, evidentemente todavía estaba muy presente el recuerdo de esa epidemia y bueno, pues,
cierto miedo habría de que se pudiese repetir y a saber un poco qué medidas se podían tomar. Que es lo que se vino al final a analizar en ese mitin sanitario, las medidas a tomar ante posibles epidemias para evitar que las consecuencias fuesen tan fatales como la de 1918. Y bueno, ya voy a ir concluyendo, por un lado, haciendo balance de lo que fue la epidemia en Béjar y comarca, ya desde el punto de vista más numérico. Por un lado, cabe hablar antes que nada, eso sí, de la memoria de los médicos de Béjar, que fue redactada el 11 de noviembre de 1918 por los médicos titulares de Béjar. Hablo de médicos de Béjar, aunque algunos no eran bejaranos, eso sí, también hay que apuntarlo. En el caso de Ramiro Arroyo era cacereño, en el caso de González Castro era zamorano, y bueno, pues también apunta que pues, tienen aquí aunque siendo bejaranos adoptivos y de corazón, pero bueno, en este caso me refiero a los médicos que ejercían en Béjar. Es el documento más importante para conocer cómo fue la epidemia de 1918 en Béjar y, como dije al principio de mi intervención, apuntaban ya en esta memoria a la existencia del copo gripal ya el 8 de octubre, el 8 de septiembre en este caso, me puse mal. Por otro lado, llama la atención en esta memoria el hecho de que apuntaban los médicos de que las mujeres habían sido más afectadas por la epidemia. Claro, cabe preguntarse por qué. Bueno, pues ellos mismos nos daban la respuesta porque cuando enfermaban las familias enteras, las mujeres no ejercían el reposo debido que tenían que hacer. Porque, tal y como decían, para preparar alimentos, dar medicamentos o hacer remedios, ellas eran las que se levantaban, las que hacían el esfuerzo, las que al final no estaban reposando adecuadamente. Y por esta circunstancia pues decían que era mayor el número de casos graves en el sexo femenino. Esta afirmación que ellos hacen posteriormente se corrobora con los datos que hay si analizamos, por ejemplo, los fallecidos por gripe en las parroquias bejaranas, donde los que oficialmente están computados por gripe superan el 60%. Tenemos como, por ejemplo, el caso de la iglesia de San Juan, la parroquia de San Juan, de los fallecidos por gripe registrados, 38 eran mujeres y 23 hombres. Se ve bastante diferencia en ese aspecto y tiene un poco lo que decían los médicos de Béjar. Ya en conjunto, digamos, en la ciudad, el balance sería de 4.500 enfermos en la ciudad. Recuerdo que fue en torno a mes y medio, al final, lo que duró la epidemia propiamente dicha, pero si nos vamos a pedir convalecencias un poquitín más. Y bueno, pues eso hace que la mitad de la población enfermase a cuenta de la epidemia gripal, porque bueno, entonces Béjar tenía 200 habitantes aproximadamente, y bueno, pues de esos 4.500 enfermos, 238 fallecieron en Béjar, lo que supone pues casi el 3% del censo, como digo, apenas en un poco más de un mes y medio. El periodo epidémico oficialmente sería del 8 de septiembre al 30 de octubre, aunque bueno, ya vimos por, no sé decir, 52 días, pero bueno, ya vimos por diversas referencias que en torno al 20 de octubre ya se daba prácticamente por finalizada. Y bueno, pues la media de fallecidos al día por gripe, no hablo de fallecidos en general, sino de fallecidos por gripe, fue de 4,6 fallecidos al día. Una media bestial, sobre todo si tenemos en cuenta que en algunos días en las parroquias de Béjar se recogen 12 fallecidos por gripe. Que vamos, ahora según por ejemplo poner las esquelas en Béjar, pues casi necesitaríamos más tablones para ponerlas, porque no contarían las 12. Si analizamos, por ejemplo, en las parroquias bejaranas las defunciones a través de 2 meses, digamos, del año 1918, vemos que septiembre y octubre claramente despuntan sobre el resto. Si en agosto había habido 13 fallecidos en esas parroquias registrados, en septiembre se van a 106. Evidentemente hay un problema más que claro. Y si cogemos en conjunto los meses, pero cogiendo entre 1915 y 1920, vemos que en el caso de septiembre y octubre se disparan de una manera exagerada en 1918. En cuanto al partido judicial de Béjar, como digo, el partido judicial de entonces de Béjar, actualmente es algo más amplio, los enfermos fueron casi 19.000, casi la mitad de la población, teníamos unos 40.000 vecinos en el partido judicial, y los fallecidos ascendieron a 720, lo que supuso casi el 2% del censo perdido en mes y medio. El municipio con más fallecidos en términos absolutos fue Béjar, con 238,
Sin embargo, con mortalidad sobre censo sería Gallegos de Solvirón, que perdió el 6% de su censo a consecuencia de la gripe española. Y bueno, en cuanto a enfermos, el municipio con más morbilidad fue Cristóbal. El 95% de los habitantes de Cristóbal enfermo de gripe. Visto en el mapa, digamos, el partido judicial entonces de Béjar, vemos que despuntan por el color el área del Alto Tormes, es decir, desde Gallegos de Solvirón hasta el Tejado, vemos que están todos ahí muy oscuros. Es decir, Moya, Sancho de Lleva y Jadero vienen en gris porque no mandaron los datos a la Inspección General de Sanidad, a la Inspección Provincial, y bueno, pues en ese caso no tenemos datos de cómo fue en esos municipios. Decimos entonces el municipio, que bueno, en todo caso sí que se atestiguaron casos también de enfermos en los mismos. Y vemos por un lado eso, y por otro lado tengo enmarcado la Vía de la Plata, porque digamos, en el transcurrir de la vía férrea también se ve que los municipios que la van circundando tuvieron una tasa de movilidad muy alta. Dentro de la provincia, la mayor mortalidad sería en el sur provincial. Tenemos localidades como Piñeras, Gallegos de Solvirón, Orriojo de la Sierra, donde la mortalidad fue superior al 6% en casos directos de gripe. Y bueno, pues también en el noroeste de la provincia vemos un importante foco de mortalidad en las comarcas de la Ramajería, la Tierra de Esma y la Tierra de Tibudino, y por otro lado en las comarcas orientales de la provincia, más allá de la Sierra de Béjar, en otras como Alba, Peñaranda, Entre Sierras o ya mencionado Alto Tormes. Aquí lo vemos en un mapa como digamos, por color despuntan, vemos también como la ciudad de Salamanca, que en ese caso del tratado aparte, pues es donde menos porcentaje habría. Si nos vamos a nivel general en España, vemos que las defunciones oficiales por gripe crecieron notablemente. Estamos hablando de 7.000 defunciones en el año 17 y 147.000 el año siguiente. Esas son las oficiales, aunque las reales serían bastantes más, porque si cogemos las defunciones en general en España, vemos que pasan de 465.000 en el 17 a casi 700.000. El desfase en ese caso es de 230.000 respecto al año anterior. Si nos vamos respecto a 1916, estamos hablando ya de bastantes más de 260.000. Y bueno, pues ya para finalizar, pues cabe hacer una pequeña comparativa para ver el impacto que tuvo sobre la pandemia de 2020 y comparado con la de 1918. Si tomamos los datos de morbilidad y mortalidad, vemos que en el caso de la epidemia de 1918 fue muchísimo más grave. También es cierto que en 2020 hubo un confinamiento que ayudó a mitigar esos datos. En este caso son datos de la primera hora, de lo que fue la más mortífera, la más grave. Y bueno, pues estamos hablando de que en 1918 los enfermos por la epidemia gripal ascendieron a 134.000 en la provincia de Salamanca, frente a 5.500 de COVID en la primera hora de 2020. Y luego, pues, por otro lado, en el caso de los fallecidos nos pasa un poco 3/4 de lo mismo. Vemos en casi 3.500 fallecidos oficiales por gripe en la provincia de Salamanca en 1918, frente a 702 tuvo por COVID en la primera hora, pero que, sin embargo, pues si atendemos a la sobremortandad que hubo, es decir, al exceso de muerte que hubo entre 1918 y 1917 en un caso comparando y en el otro caso comparando 2020 con 2019, vemos que las muertes aumentaron en casi 5.500 personas en el caso de 1918 y en casi 1.200 personas en el caso de 2020, lo cual pues, bueno, nos lleva a pensar que fueron más graves y que en este caso estamos hablando de que los fallecidos por la epidemia de 1918 quintuplicaron a los de COVID en 2020. Y bueno, pues hasta aquí, digamos, toda la exposición y bueno, cualquier cosa que queréis preguntar, pues me tenéis aquí a vuestra disposición. Muchas gracias a todos por asistir.